¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes en nuestra serie de El Diluvio Universal, ¿verdad o mentira? Cuando llevamos a nuestra mente la palabra diluvio, traemos a colación agua, traemos a nuestra mente destrucción planetaria. Y eso fue efectivamente lo que pasó cuando decimos el diluvio. ¿Verdad o mentira? Eso fue lo que le pasó a nuestro planeta hace cerca de 7,000 años. Hay muchas especulaciones, hay muchas teorías en cuanto a cómo ocurrió el diluvio universal que sepultó nuestro planeta y que dio al traste con muchas especies de animales y de plantas que no están con nosotros hoy en día y que solo permanecieron las que pudieron entrar al arca con Noé. Pero el diluvio fue provocado por una situación que no fue producto solamente del ser humano. Antes de que el ser humano cayera en rebelión y en pecado en el planeta Tierra, ya había pecado en el universo. El ángel caído, Satanás, se había rebelado contra Dios y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, aquí abajo al planeta Tierra. Ahora bien, algunas personas se preguntan por qué Dios, si en su mente sabia, sabía que el pecado existía, ¿por qué creó al hombre? Bueno, hay un misterio en cuanto a la introducción del pecado en el universo. Y el pecado es un intruso y no tiene explicación, porque solamente es un asunto que pertenece a Dios. Y las cosas que pertenecen a Dios se creen por fe. Aquí entra la espiritualidad. Pero cuando vamos al terreno humano, donde no se admite la fe, entonces estas cosas no son creíbles. El hecho es que Dios no podía parar de crear porque el pecado ya existiese en el universo, porque Él es Dios y Él es creador. Él creó seres inteligentes como los hombres, pero también en otros planetas y en otros lugares distantes de la Tierra, creó seres que no necesariamente pudieron ser seres humanos, pueden tener otra forma. Ahora bien, siempre la teoría de la evolución, y cuando nos remontamos fuera de la palabra de Dios, encontramos una creación que evolucionó a través de millones de años desde una perspectiva monstruosa, si se quiere decir, a una perspectiva más o menos aceptable en cuanto a la creación. Vemos que los animales eran de forma monstruosa. Toda la creación tenía una forma monstruosa que evolucionaron a través de millones de años de células hasta la vida comenzó en los mares, en los océanos, por ejemplo, en los animales, como algunas personas siguen pista de que el hombre desciende directamente de algunos primates. Pero es tan absurdo tratar de introducir al ser humano, un ser inteligente, hacia los animales, que no tiene ni siquiera sentido mencionarlo. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede comparar con los animales que Dios creó, que solamente los creó para que sirvieran al hombre, al propósito de que el hombre fuera feliz con ellos y los administrara. La naturaleza actúa en parte por instinto, o sea, fue programada de esa manera, con leyes. Dios la programó con leyes. Igualmente a los animales están programados por leyes naturales, pero el hombre debía de obedecer a Dios de motus propio, porque así fue que Dios creó al hombre, con inteligencia, libre albedrío, de adorar a su creador o de odiar al creador. Así que si Adán y Eva hubiesen pasado la prueba de que ellos hubiesen obedecido a Dios, el pecado no se hubiera introducido, y no era que el diablo los iba a tentar de manera permanente. Iban a estar libres de las acechanzas del enemigo cuando ellos hubieran probado que realmente aceptaban la voluntad de Dios como su creador y que obedecían sus leyes universales. Pero no pasó así. El hombre se alió al demonio, a Satanás, y se rebeló contra Dios. Todas las características del ser humano, de idolatría, de glotonería, de guerras, de envidia, odio, todo eso lo heredamos del enemigo, que lo transmitió a la raza humana. Es fantástico mencionar que cuando los ángeles escoltaron a Adán y a Eva,
en su primer día fuera del huerto del Edén, fue el momento más importante de ellos en cuanto a pasar de la dimensión de la eternidad en que estaban y la dimensión donde no había pecado al otro lado donde ya existía el pecado. Así que Adán y Eva, temblando, escuchaban los pasos de los ángeles caminando y guiándolo hacia afuera del huerto del Edén. Los dos miraron con nostalgia hacia atrás, donde estaba su única morada, donde todo era perfecto, donde no había clima diferente, todo el tiempo era un clima agradable, donde los animales no eran agresores, no agredían al hombre y donde todo era perfecto. Cuando salieron fuera del huerto del Edén, ya todo se transformó. Por primera vez, Adán vio que las hojas de los árboles se caían y que las tórtolas salían huyendo cuando él las veía, o las palomas o cualquier otra ave. Y había un ambiente raro en aquella naturaleza que no era la misma donde ellos estaban acostumbrados a estar en el huerto del Edén. Es bueno mencionar que algunos elementos Dios les reveló al hombre, o vamos a decir, todas las cosas Dios se las reveló al hombre para que lo hiciera. Algunas, cuando la humanidad empezó a multiplicarse, las emplearon para el mal. Pero en realidad Dios le reveló todas las cosas buenas al hombre para que pudiera sobrevivir fuera del huerto del Edén. Por ejemplo, el fuego. El fuego no fue un invento de los hombres que se metieron en las cavernas y que empezaron a frotar una madera contra otra y que luego salió fuego. No. El fuego es un producto divino porque Dios se lo permitió para que el hombre pudiera sobrevivir. Y gracias al fuego, el hombre pudo sobrevivir en la intemperie y en un ambiente hostil que ya no era la casa edénica donde se encontraba. Así que Adán y Eva fuera del huerto del Edén empezaron su vida humana, tal y como vemos nosotros a los seres humanos hoy en día, entre una pareja que se ama, una pareja que tiene una familia. El elemento inesperado que Adán y Eva no esperaban era la violencia interna que tenía el ser humano. Y en algunas ocasiones es probable que a Adán le tomara en cuenta a Eva el que ella se había separado de él y había comido del árbol prohibido, quizás. O Adán y viceversa, algunas pequeñas discusiones entre los dos. Parte de la convivencia del ser humano ya en la dimensión de pecado. Es probable. Empezó el hombre a reproducirse. Y cuando el hombre empezó a reproducirse, la raza humana estaba en su estado primigenio. Una mujer podía tener cientos de hijos fácilmente, porque la raza humana tenía esa característica divina, era una raza longeva que podía durar cerca de 1000 años. Y un hombre y una mujer podían llegar a la etapa de la madurez ya a partir de los 15 años, 16, 18 años, ya eran adultos como ahora. La diferencia era que duraban más tiempo, más años. La medida del ser humano de vida en esa época era el milenio, porque Adán vivió 930 años y el hombre que más vivió fue Matusalén, vivió 969 años. ¿Se imaginan ustedes? Así que ya Adán y Eva comenzaron a reproducirse y la familia de la tierra, la familia humana, comenzó a multiplicarse y comenzó la raza humana a habitar los diferentes lugares de la tierra. Es importante señalar que de Adán nacieron todas las razas de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así. Dios no es un Dios monótono, que por ejemplo iba a tener una sola especie de humanos. De Adán nacieron todas las razas humanas que vemos hoy en día, porque Él es el padre de la raza humana. Los dos hijos mayores, Caín y Abel, tenían conocimiento de primera mano de cómo entró el pecado a la humanidad. Y uno era obediente a las cosas de Dios y el otro, a tropezones, trataba de cumplir la voluntad de Dios. De hecho, el primer nieto de Dios, Caín, fue muy mimado por Dios, si se quiere decir, y también por sus padres, porque Dios le reveló a Adán y a Eva que iba a enviar un libertador,
Y ellos pensaron que ese libertador era Caín. Pero no era Caín realmente el libertador, porque Caín tomó un rumbo diferente al que Dios le había señalado. Y tampoco la profecía se aplicaba a él. Así que cuando fueron llamados a hacer sacrificios para Dios, su padre Adán los había instruido que era necesario que se presentara a Dios la ofrenda de un cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Abel escuchó el mandamiento de Dios y llevó un cordero y lo ofreció a Dios. Y su ofrenda fue aceptada al Señor y fue recibida por Dios. La ofrenda de Caín fue diferente, porque la ofrenda de Caín fue de frutas, de vegetales, porque él era agricultor. Pero él sabía que esa no era la voluntad de Dios y que no solamente debía de llevar fruta, él sabía que debía de llevar un cordero para hacer el sacrificio. Pero él no obedeció la voz de Dios y enojado se apartó de allí. Entonces el Señor le reveló a través de los ángeles que por qué tenía enojo. Si su pecado estaba siempre con él, el pecado iba a estar en la superficie de su naturaleza. Así que Abel trató de convencerlo de que obedeciera a Dios y ofreciera holocausto al Señor, pero él no quiso. Al contrario, se llenó de ira al ver que su hermano menor quería contradecirlo y seguir el mandamiento de Dios de obedecerle. Pero Caín estaba lleno de odio, porque la naturaleza de Caín era la naturaleza del enemigo, del ángel caído, porque él se había dejado convencer, al igual que Eva, de que desobedeciendo a Dios podía encontrar la verdadera libertad. Y ese fue el camino que tomó Caín. Escogió desobedecer a Dios. Y por eso, en un arrebato de ira, al ver que su hermano no lo seguía y no lo apoyaba en sus pretensiones de desobedecer a Dios, un día lo agarró y lo mató. Así que cuando lo mató, la voz de Dios se escuchó que lo llamaba: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Así que él dijo: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Se había oscurecido su mente tanto que pensó que Dios no podía saber lo que él había hecho. Y Dios le dijo: en verdad la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Pero Dios realmente no tomó ninguna acción en contra de Caín. Y miren lo que hizo Caín. Caín salió huyendo de la morada donde habitaba con sus padres o los familiares donde estaba, y fundó una ciudad. Cuando fundó esa ciudad, las personas que eran descendientes de Caín, obviamente que siguieron el camino de sus padres, de rebelarse contra Dios. Hay muchas teorías que dicen que Caín se casó con una mujer extraña, o que esto, que lo otro, pero en realidad era obvio que ya había muchos seres humanos en el planeta cuando Caín mató a Abel, y él casó posiblemente con uno de sus parientes, y ya la tierra tenía muchos habitantes. Así que estos dos hermanos tomaron caminos diferentes, y Caín simboliza la perpetuación del pecado. Si Dios hubiese permitido que Satanás hubiera permanecido por edades eternas, después de las edades eternas que se rebeló contra Dios, el fin del universo y todo fuera totalmente caótico. Pero Dios le puso un final al pecado. También Caín debía de tener un final para su rebelión. Pero después, los hombres que obedecían a Dios se casaron con familiares de Caín, y entonces hubo una mezcla de hombres que como que obedecían un poco a Dios y no obedecían, y otros que obedecían completamente. Y así empezó la tierra a poblarse, de tal manera que los pensamientos de los hombres, o de los hombres antediluvianos al principio, era de continuo al mal. No había un gobierno central, porque en ese entonces la raza humana creció, pero no en un orden como ahora, que hay gobiernos y hay leyes, sino que cada cual hacía lo que le venía en gana. No se respetaba el matrimonio, se mataba a cualquier persona y no había castigo para ello, y los hombres se sentían orgullosos de las cosas que estaban creando, los palacios. La tierra no había que labrarla tanto para producir, porque estaba todo en abundancia. A pesar de que había la primera maldición por el pecado que se introdujo
al planeta Tierra y la muerte de Abel, todavía la Tierra estaba en un estado que producía todo sin esfuerzo. Y por eso ellos, al no tener que trabajar tanto y tener todo en abundancia, se dedicaron a los placeres y a maldecir a Dios.